queremos simplemente la fracción compleja dada. Y le mostraremos cómo simplificar la fracción compleja utilizando dos métodos diferentes. Pero para este ejemplo, usamos el método 2 primero. Lo que significa que lo primero que haremos es encontrar el mínimo común denominador de las fracciones en el numerador y el denominador. Y luego multiplicaremos el numerador y el denominador de la fracción compleja por el mínimo común denominador. Entonces, comenzando con la fracción compleja dada, escribamos esto como 17, escribamos x como una fracción con el denominador de 1, entonces tenemos menos x sobre 1. En la parte inferior tenemos 95ths más x sobre 1. Mirando todos sus denominadores, porque tenemos un denominador de 7 aquí, y un denominador de 5 aquí, y estos dos denominadores son 1, el mínimo común denominador sería 7 veces 5, lo que equivale a 35. Entonces, como el mínimo común denominador es 35, ahora vamos a multiplicar el numerador, y el denominador de la fracción compleja por 35. Entonces multiplicaremos la parte superior por 35, y multiplicaremos el fondo por 35. Recuerde, si multiplicamos la parte superior e inferior de una fracción por el mismo valor, obtendremos una fracción equivalente. Entonces, multiplicando en la parte superior tenemos 17ths por 35, que sería 35 sobre 1, y luego menos x veces 35. En la parte inferior tenemos 9/5 de partes por 35, que es 35 sobre 1, y luego más x veces 35. Antes de multiplicar aquí tenemos un factor común de 7, entre el numerador y el denominador hay un 7 en 7 y 5 7 en 35, por lo que en la parte superior tenemos 50 menos 35x. Nuevamente, podemos simplificar aquí, hay uno de 5 en 5 y 7 de 5 en 35, así que aquí tenemos 63 más 35x. Debemos tener cuidado, porque no podemos simplificar aquí, no podemos simplificar a través de la suma o la resta. Pero para ver si esto simplifica, debemos factorizar la parte superior e inferior. Así que fíjate cómo en la cima el mejor factor común sería 5. Si factorizas 5 desde arriba, te quedan 10 menos 7x. Mirando hacia abajo, el mayor factor común sería 7, y si factorizamos 7, nos queda 9 más 5x. Entonces, en forma de factor, podemos ver que el único factor común entre el numerador y el denominador es 1, y por lo tanto esto no se simplificará, lo que significa que no proporcionamos el simplificado fracción compleja en cualquiera de estas dos formas. Ahora volvamos a la fracción compleja original y simplifiquemos usando el método 1. A medida que las fracciones complejas se vuelven más complicadas, el método 1 lleva más tiempo, pero aún funciona. Mirando el método 1, el primer paso es simplificar el numerador y el denominador de la fracción compleja, lo que significa que desea encontrar esta diferencia y encontrar esta suma. Sabemos que para sumar o restar fracciones necesitamos un denominador común, por lo tanto, al observar la parte superior, observe cómo el mínimo común denominador sería 7. Porque tenemos un denominador de 7 aquí, un denominador de 1 aquí. Entonces multiplicamos el numerador y el denominador de esta fracción por 7. Ahora mirando hacia abajo, el mínimo común denominador sería 5, por lo que multiplica el numerador y el denominador de esta fracción por 5. Así que ahora, en la parte superior tenemos 17 menos 7x sobre 7. En la parte inferior tenemos 9/5 de partes más 5x más de 5. Ahora que tenemos un denominador común en la parte superior e inferior, podemos encontrar esta diferencia y encontrar la suma. Entonces, en la parte superior, el denominador común es 7, y el numerador sería 10 menos 7x. Porque 10 menos 7x no factoriza. Vamos a poner 10 menos 7x entre paréntesis. Una vez más, no podemos simplificar aquí, porque no podemos simplificar esta resta. Ahora mirando hacia abajo, el denominador común es 5, y el numerador sería 9 más 5x. Nuevamente, 9 más 5x no tiene en cuenta, así que vamos a ponerlo entre paréntesis. Y ahora paso 2 del primer método es escribir esta fracción compleja como un problema de división porque recuerde, una barra de fracción significa división. Entonces, debido a que esta barra de fracción significa división, podemos escribir esto como la fracción superior dividido por la fracción inferior.
Y ahora podemos escribir este cociente como un producto, dividirlo por una fracción es lo mismo que multiplicarlo por el recíproco, por lo que, como producto, la primera fracción permanece igual. Y luego tenemos veces el recíproco de esta fracción, que debería ser 5, sobre la cantidad 9 más 5x. De nuevo, nada se simplifica, así que seguimos adelante y multiplicamos. Entonces en la parte superior tendríamos la cantidad 10 menos 7x 5 veces, o 5 veces la cantidad 10 menos 7x. En la parte inferior tendríamos 7 veces la cantidad 9 más 5x. Nuevamente, esto no está simplificado, pero si quisiéramos, podríamos distribuirlo. Distribuyendo tenemos 50 menos 35x en la parte superior. En la parte inferior tenemos 63 más 35x. Entonces, una vez más, cualquiera de estas dos formas sería aceptable para la forma simplificada de la fracción compleja dada. Espero que hayas encontrado esto útil.